Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a estar presentando nuestra investigación para el curso de Globalización de Mercados Financieros. Somos el grupo 1 y les vamos a exponer nuestro tema, que se titula El papel del Fondo Monetario Internacional en la globalización financiera, el caso de Argentina. El tema general, que es como el impacto de la globalización financiera en el desarrollo económico regional. La globalización financiera ha transformado la economía mundial mediante la liberación de los mercados, la digitalización y la creciente interdependencia económica. Este proceso ha facilitado el acceso a capitales e inversión extranjera, generando oportunidades de crecimiento, especialmente en países en desarrollo. Sin embargo, también ha traído desafíos como la volatilidad de los mercados, crisis sistemáticas y dependencia de factores externos. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional ha tenido un rol central como un estabilizador económico global a través de asistencia financiera y programas de ajuste estructural. Aunque sus intervenciones han ayudado a mitigar crisis, también han sido objetivo de crítica por las exigencias de austeridad que en algunos casos han agravado problemas sociales. En América Latina, esta dualidad se ha evidenciado de forma clara. La región ha recibido apoyo financiero, pero también ha sufrido las consecuencias sociales y económicas de políticas impuestas desde fuera. El análisis de estos permite reflexionar sobre los límites de la integración financiera y la necesidad de enfoques más equilibrados para el desarrollo regional. Como introducción, ya el tema más específico, la globalización financiera y el papel del FMI en Argentina, ¿verdad? La globalización financiera ha promovido la integración de los mercados, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y crecimiento económico, especialmente en países en desarrollo. No obstante, ha expuesto a muchas economías a riesgos como la volatilidad financiera y la intervención de organismos internacionales en sus políticas internas. En este escenario, las decisiones tomadas por instituciones como el FMI pueden influir profundamente por el rumbo económico y social de países receptores. El Fondo Monetario Internacional actúa como garante de estabilidad monetaria global, pero sus intervenciones están marcadas por condiciones que a menudo requieren ajustes estructurales profundos. Estas medidas han generado efectos ambivalentes, las cuales estabilizan las finanzas, pero también pueden frenar el crecimiento inclusivo. En América Latina ha sido testigo de este dilema y en el caso de Argentina el crecimiento resulta clave para entender cómo opera el FMI. En la práctica, el país ha atravesado múltiples crisis económicas donde el rol del FMI ha sido tanto un salvavidas como un factor de conflicto. Este estudio busca examinar ese balance entre asistencia y dependencia. Es un sistema financiero global que cada vez es más complejo. Voy a explicar el marco teórico sobre la globalización financiera y la influencia del Fondo Monetario Internacional, especialmente en países como Argentina. Primero, entendemos que la globalización, según Palomo, es la interdependencia que se ha desarrollado en el planeta en las últimas décadas debido al desarrollo de las tecnologías de la comunicación, lo que ha permitido que las economías estén cada vez más conectadas gracias al Internet y otros avances. Por lo tanto, la globalización financiera, según el autor Prasad, es el capital que se mueve entre los países con más facilidad, lo que puede beneficiar a economías emergentes, aunque también las expone a crisis externas. En 1996, Beckers habla de integración financiera como la vinculación de un país a los mercados de capitales globales, lo que puede traer financiamiento e inversión, pero también riesgos si hay inestabilidad mundial. El autor Fuentes explica que los factores que impulsan la globalización financiera son la desregulación de mercados, el crecimiento de bancos internacionales y la creación de nuevos instrumentos financieros. Entre sus ventajas están la diversificación de inversiones, la reducción de costos y mayor competencia entre instituciones. Pero también hay efectos negativos. Según Palomo, la globalización ha debilitado el poder de los estados y ha provocado conflictos sociales, afectando sobre todo a los sectores más vulnerables. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional busca mantener la estabilidad macroeconómica a través de préstamos y asesoría.
Sin embargo, ha recibido muchas críticas, sobre todo en las políticas en Argentina, donde las reformas han generado impactos negativos en la población más pobre. Por ende, el Fondo Monetario Internacional y la globalización financiera han sido claves en el desarrollo económico mundial, pero también han generado importantes desafíos políticos que no pueden ignorarse. A lo largo del tiempo, el Fondo Monetario Internacional ha tenido un papel fundamental en la prevención y en la gestión de crisis financieras, y su objetivo principal, que según menciona el mismo Fondo Monetario Internacional, es respaldar las políticas económicas que promueven la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, esenciales para la productividad, el empleo y el bienestar económico. Uno de los elementos claves en esta dinámica es el tipo de cambio. El tipo de cambio refleja la competitividad de un país en el comercio internacional e incide directamente en la inflación y el crecimiento. Un ejemplo claro de su importancia es el caso de Argentina, que entre 1991 y el 2001 este país adoptó un régimen de convertibilidad que fijó la paridad de un peso argentino por un dólar. Si bien se logró controlar la inflación en un inicio, con el tiempo se generaron problemas de competitividad y rigidez económica. La falta de respaldo en reservas internacionales culminó en la crisis del 2001. Hoy en día, Argentina enfrenta una dolarización parcial. Tanto ciudadanos como empresas prefieren operar en dólares, y esto limita la efectividad de las políticas económicas y genera inestabilidad monetaria. Además, que el concepto de default o incumplimiento de pagos ha marcado profundamente la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El default del 2001, el más importante de la historia de este país, afectó el acceso a los mercados internacionales y reflejó tanto problemas estructurales como la rigidez de programas del Fondo Monetario Internacional. Otro punto clave es la condicionalidad, que el Fondo Monetario Internacional exige que los países que reciben financiamiento apliquen ciertas políticas económicas, aunque busca restaurar la estabilidad y el crecimiento. Estas condiciones han sido criticadas por limitar la autonomía de los países. En Argentina, estas medidas han generado tensiones sociales, especialmente en los recortes del gasto público. Y ya por último está el efecto de contagio, que la crisis en un país puede propagarse a otros debido a la interconexión global. Y en Argentina ha sufrido este fenómeno varias ocasiones, como la crisis asiática de 1997 o el aumento de las tasas en Estados Unidos en el 2018, que provocaron salidas masivas de capitales. Podemos pasar ahora a hablar un poco sobre las funciones del Fondo Monetario Internacional. El objetivo del FMI es lograr un crecimiento y una prosperidad sostenible para cada uno de sus 191 países miembros. Es de esta manera que va a respaldar las políticas económicas que promuevan la estabilidad financiera y la cooperación monetaria, que van a ser esenciales para la productividad, la creación de puestos de trabajo y el bienestar económico. El FMI tiene 3 misiones críticas. La primera es promover la cooperación monetaria internacional. La segunda es alentar la expansión del comercio internacional y del crecimiento económico. Y por último está desalentar las políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Esta va a ser una institución que promueva la estabilidad financiera internacional por varias vías. En primer lugar, mediante el seguimiento de la evolución económica y financiera de los países y el asesoramiento correspondiente. En segundo lugar, con préstamos y otras ayudas financieras a los países miembros. Y en tercer lugar, con asistencia técnica y capacitación para ayudar a los gobiernos a poner en práctica políticas económicas sólidas. Y sumado a lo anterior, los fondos del FMI van a provenir de 3 fuentes, las cuales son las cuotas de los países miembros, los acuerdos de crédito y los acuerdos bilaterales de préstamo. Ahora, podemos mencionar que el FMI proporciona respaldo financiero a los países afectados por crisis y también suministra financiamiento precautorio para ayudar a prevenir crisis en ciertos países. Ofrece distintos tipos de préstamos que van a estar adaptados a las necesidades específicas de los países. Por ejemplo, para los países de ingreso bajo, ofrece préstamos con tasas de interés cero. Usualmente, los préstamos del FMI suelen ir acompañados de una serie de medidas correctivas,
y el FMI cuenta con varios instrumentos de préstamo, como por ejemplo el servicio de crédito ampliado, el servicio de crédito stand-by y el servicio de crédito rápido. Podemos mencionar algunas implicaciones de la intervención del FMI en las economías. En primer lugar, la asistencia del FMI a menudo implica condiciones económicas y políticas que los países deben cumplir para poder acceder a los fondos, y estas condiciones pueden incluir reformas estructurales, recortes de gastos públicos y políticas de austeridad. La intervención del FMI proporciona a los países acceso a préstamos y financiamiento que pueden ayudar a estabilizar sus economías y evitar crisis más profundas. El FMI monitorea y evalúa la implementación de las políticas acordadas para asegurarse de que los países cumplan con sus compromisos. También las políticas de ajuste estructural pueden tener impactos sociales como recortes en gastos públicos, como en salud y educación, y esto a veces genera protestas y descontento. Y finalmente, al aceptar asistencia del FMI, los países pueden enfrentar tensiones entre la soberanía nacional y la dependencia económica. Hoy vamos a hablar sobre el FMI o el Fondo Monetario Internacional y su relación con Argentina para entender cómo las políticas del FMI han afectado a este país y a muchos en América Latina. El FMI es una institución que da préstamos a los países cuando tienen crisis económicas, pero esos préstamos vienen con condiciones muy estrictas. Por ejemplo, Argentina ha tenido una relación bastante complicada con el FMI a lo largo de los años. En los años 90, el país adoptó reformas económicas neoliberales que parecían funcionar al principio, pero con el tiempo estas políticas causaron grandes problemas como el aumento de la deuda y la inestabilidad económica. En el 2001, Argentina vivió una de sus peores crisis económicas y tuvo que pedir ayuda al FMI. El fondo prestó $40.000 millones, el préstamo más grande de la historia hasta ese momento, pero con condiciones severas, como recortes en el gasto público, aumentos de impuestos y la devaluación de la moneda. El FMI pensaba que estas medidas estabilizarían la economía, pero en vez de eso las políticas causaron una grave recesión, aumento del desempleo y pobreza y muchas protestas sociales. La gente se vio afectada por la pérdida de trabajos y el recorte de programas sociales como salud y educación. En el 2002, Argentina terminó por no pagar su deuda, lo que provocó una gran crisis política y económica, con disturbios en las calles y la renuncia del presidente. A pesar de todo esto, Argentina siguió trabajando con el FMI en los años posteriores. En el 2005, el gobierno renegoció la deuda y bajo la presidencia de Néstor Kirchner, el país comenzó a recuperarse. Sin embargo, en el 2018, Argentina volvió a firmar otro acuerdo con el FMI por $57.000 millones, el préstamo más grande en la historia del fondo. Nuevamente, el FMI impuso condiciones como recortes al gasto social y aumentos de las tasas de interés. Estas medidas, según algunos expertos, agravaron aún más los problemas de pobreza y desigualdad. Lo curioso es que aunque el FMI presta dinero para ayudar en crisis, ¿verdad? Y sus condiciones muchas veces pues terminan perjudicando a las personas más vulnerables. Las políticas de austeridad como los recortes en servicios sociales y las reformas estructurales como la privatización de empresas estatales pueden empeorar las condiciones sociales y económicas de los países. En resumen, la experiencia de Argentina con el FMI es un buen ejemplo de los retos que enfrentan muchos países de América Latina. El FMI, aunque ofrece apoyo financiero en tiempos de crisis, a menudo impone condiciones que no solucionan los problemas estructurales de los países y pueden empeorar la desigualdad y la pobreza a largo plazo. Por eso es bastante importante entender cómo estas intervenciones pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Como parte de las conclusiones tenemos que la globalización financiera ha representado un cambio estructural en el funcionamiento de los mercados internacionales, esto promoviendo una mayor movilidad de capitales, expansión de las inversiones extranjeras y la apertura de las economías. No obstante, este proceso ha generado desafíos significativos para los países en desarrollo, especialmente en términos de volatilidad financiera, pérdida de autonomía económica y exposición a crisis externas. En este contexto, el Fondo Monetario Internacional o el FMI ha desempeñado un papel fundamental como organismo regulador y prestamista de última instancia. Su accionar, aunque orientado a preservar la estabilidad macroeconómica, ha sido objeto de amplias críticas debido a la naturaleza de sus condicionalidades, centradas frecuentemente en políticas de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reformas estructurales que, en muchos casos, han tenido efectos adversos sobre el crecimiento económico y la cohesión social.
En el caso particular de Argentina, constituye un ejemplo paradigmático del impacto de la intervención del FMI en un país en vías de desarrollo, el cual, a pesar de haber recibido el mayor préstamo otorgado en la historia de la institución en el 2018, los indicadores económicos y sociales del país experimentaron un deterioro progresivo, con incrementos notables en los niveles de pobreza, inflación y endeudamiento. Esta situación ha puesto en evidencia las limitaciones de los programas tradicionales del FMI para abordar problemáticas estructurales complejas y las consecuencias sociales derivadas de sus políticas. Para mejorar su impacto, el FMI necesita cambiar algunas cosas. Primero, sus políticas no pueden ser iguales para todos los países. Cada país tiene una realidad diferente, así que el FMI debería adaptar sus programas a las necesidades específicas de cada lugar sin olvidar proteger a las personas más vulnerables. Segundo, los acuerdos con el FMI deberían ser más transparentes. Es importante que la gente en cada país sepa lo que se está negociando y pueda participar en las decisiones que afectan su economía y su vida diaria. Tercero, América Latina debería trabajar más en fortalecer sus propias instituciones financieras regionales. Tener opciones distintas al FMI daría más autonomía y menos dependencia externa. También es clave que las políticas del FMI estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, como acceso a salud, educación y empleo. No se puede hablar de estabilidad económica sin que se sacrifiquen derechos básicos. Además, hay que mejorar la preparación para futuras crisis. El FMI debería ayudar a los países a detectar problemas antes de que exploten, fortaleciendo su capacidad de prevención. Y por último, es necesario que los países en desarrollo tengan más voz dentro del FMI. Una gobernanza más equitativa puede hacer que las decisiones globales realmente reflejen las necesidades de todos, no solo de unos pocos.